asociados a infecciones bastante grandes, graves y complicadas. Las infecciones con pseudomonas son más fácilmente adquirirlas intrahospitalariamente que en comunidad, aunque no quiere decir que no se pueda presentar la oportunidad de producirse algún tipo de infecciones adquiridas en comunidad. ¿Quiénes son las pseudomonas? Son bacilos gram negativos con motilidad oxidasa positivo y algunas de ellas producen pigmento. De hecho, ese pigmento se puede encontrar sobre la lesión de los pacientes coinfectados, porque la gran mayoría de las infecciones por pseudomonas se producen como una coinfección derivada de alguna afección en la forma de protección, es decir, por ejemplo, las personas que tienen algún daño a nivel de la piel, anteriormente se observaba mucho en pacientes con quemaduras, pero pues han ido mejorando los tratamientos de estas personas en las unidades de quemados. Dentro de no fermentan lactosa, o sea que no, ellas no son enterobacterias, aunque son bacilos gram negativos, que se puedan encontrar, digamos, en algún cultivo que se haga en materia fecal, pero no se consideran enterobacterias. El principal patógeno de este género son las pseudomonas aeruginosas. A este género se le ha hecho mucha reorganización, sobre todo a raíz de la aplicación de la parte genómica en el estudio de los microorganismos. Se clasifican por su RNA ribosomal dependiente de DNA y ahí entonces van a encontrar ustedes las burkholdeриas y otro tipo de bacterias que no son tan frecuentes, pero sí son complicadas para el tratamiento. Entonces, ¿por qué? Por lo que son oportunistas, netamente se comportan como oportunistas, son causantes de enfermedades en pacientes hospitalizados, las pseudomonas, y en pacientes con fibrosis quística. Digamos que esos serían como los dos grandes grupos que se ven afectados por esta bacteria, sobre todo por la pseudomona aeruginosa. Si ustedes observan el antibiograma que está ahí, la caja de Petri tiene o el medio de cultivo tiene un color verde. Ese color verde no es del medio de cultivo, sino del pigmento que produce la pseudomona aeruginosa. Y todo donde crece le transfiere ese pigmento, las lesiones y demás. Se observa mucho en ambientes húmedos en los hospitales, si no se tienen pues digamos, los niveles de desinfección adecuados, porque se ha encontrado que fácilmente prolifera intrahospitalariamente. Entonces, desde ahí es como logra alcanzar y colonizar al hospedero. De manera que uno podría pensar que es la intermediación del personal de atención podría ser el vehículo mediante el cual la bacteria logra llegar en las infecciones que son a nivel de piel, porque hay otras que son por la vía respiratoria y ya vamos a ver más adelante. Causa de enfermedades en huéspedes humanos con defensas anormales, alteradas, afectadas por algún evento traumático o quirúrgico que determina que la estancia hospitalaria del paciente sea prolongada y en esas estancias tan prolongadas pues es cuando se suceden este tipo de coinfecciones. Crece sobre muchos medios de cultivo, producen un olor semejante a jugo de uvas y las colonias son de color verde fluorescente. Cuando el paciente está coinfectado, sobreinfectado con este tipo de microorganismos, empieza a expeler este tipo de olores, que es pues parte del microorganismo, del metabolismo, perdón, del microorganismo. Produce sobre los medios de cultivo unas colonias redondas y lisas con un pigmento azul no fluorescente, algunos, que es la piosina, otros producen el pigmento verde fluorescente, que es la pioverdina. Hay otras especies que pueden producir un pigmento oscuro rojo, que es la piorubina, y un pigmento negro o la piomelanina, de tal manera que ellas tienen la capacidad de producir pigmento. Las colonias obviamente pues son diferentes porque son, digamos, metabólicamente distintas
y eso nos permite una clasificación de especie diferente. Y tienen diferentes susceptibilidades a los antibióticos y eso, digamos que es el reto grande para los infectólogos, para quienes hacen tratamientos de pacientes coinfectados con Pseudomonas, porque son altamente resistentes a la gran mayoría de las terapias por antibióticos. Entonces, imagínense ustedes el paciente hospitalizado por una quemadura o por una trauma donde se involucra hueso y demás, que pues ya está haciendo remisión del motivo de hospitalización y se pueda infectar con este tipo de microorganismos. Es una bacteria que crece entre los 30 y los 42 grados centígrados, perdón, 37 y 42 grados centígrados, más o menos a los 42 grados centígrados es el momento en que puede empezar a producir la fluorescencia y es cuando crece este tipo de grupo de bacterias. Eso son oxidasa positivo, no fermentan carbohidratos. Como estructura antigénica, es decir, esa interrelación entre el hospedero y el agente causal del proceso infeccioso que desencadena una respuesta inmune en búsqueda de eliminar la bacteria, pero a veces no es del todo eficaz y no logran hacerlo porque tienen muchos mecanismos para evadir la respuesta inmune. El peeling se extiende desde la superficie de la célula y produce adhesión sobre las células epiteliales del huésped, porque pues eso ya lo tenemos claro, es el primer paso para que se desencadene todo el proceso infeccioso. La bacteria es capaz de producir un exopolisacárido que permite que en el medio de cultivo se observe que las colonias son de tipo mucoide, sobre todo cuando la muestra es de esputo o de secreción de los pacientes que tienen fibrosis quística, porque los pacientes que tienen fibrosis quística frecuentemente pueden ser coinfectados por Pseudomonas. Y la Pseudomonas pues afecta el tejido, complica todo el cuadro clínico que ya tiene un paciente con fibrosis quística y en últimas es como produce necrosis, daño y a veces es, digamos, el motivo último o el fin que desencadena la muerte del paciente. Se puede hacer una tipificación por inmunotipo del lipopolisacárido, teniendo en cuenta que el antígeno O es diferente de acuerdo a especies, sin olvidar que son gram negativos, entonces tienen la pared con pues la composición propia de los gram negativos. Y el lipopolisacárido pues es endotóxico. Eso sí, es endotóxico como en todas las bacterias gram negativas. El exopolisacárido que es producido por la Pseudomonas se conoce con el nombre de alginato, o es un alginato que va a empezar a encontrarse en las secreciones de los pacientes con fibrosis quística. Entonces, tenemos componentes inflamatorios en la Pseudomonas aeruginosa que son que desencadenan una respuesta inflamatoria específicamente contra el lípido A de los lipopolisacáridos, contra la flagelina, que se desencadena o está regulada por el sistema de receptores tipo pH, que son los TLR o Toll-like receptor, sobre todo los TLR4 y TLR5, que son los que constituyen generalmente el factor principal de desencadenamiento de todo el proceso infeccioso y toda la enfermedad. Digamos que todas estas reacciones inflamatorias son necesarias para una defensa eficaz, porque pues una vez que el microorganismo entra, se une, empieza y logra alcanzar ese sitio de unión, pues obviamente van a actuar y se van a aumentar todos esos marcadores de inflamación, todos esos proinflamatorios que permiten que se estructure la respuesta inmune y sobre todo específicamente contra dicho microorganismo, de tal manera que esto nos hace entender que son más graves o son graves en pacientes que no tienen una defensa contra este tipo de proceso infeccioso. Y de igual manera, pues esa respuesta inflamatoria que trata de detener al microorganismo, a veces son excesivas y originan tal vez
el proceso de enfermedad, la complicación del cuadro clínico con la presencia del microorganismo. ¿Qué se pueden encontrar en ese tipo de infecciones? Puede presentarse un síndrome y un choque séptico, que son, digamos, el resultado de la respuesta del hospedador a una o a ambas sustancias, o sea, el lípido A y la flagelina. Pero pues generalmente el daño sobre pulmón, porque es que la infección con Pseudomonas o el proceso infeccioso con Pseudomonas en muchos de los pacientes hospitalizados empieza a través de equipos de respiratorios, de ayuda respiratoria, ese tipo de materiales, ese tipo de ayudas ventilatorias son las que facilitan probablemente el contacto con la Pseudomonas. Y si ustedes leen casos clínicos de pacientes que están hospitalizados por, incluso los de COVID, ¿sí? La complicación con los pacientes de COVID es la coinfección con Pseudomonas. Hay otros con Klebsiella, pero con Pseudomonas aeruginosa en los pacientes quemados, en pacientes que tienen alguna necesidad de ayuda ventilatoria, y ahí es de donde genera la interrelación entre el hospedero y la Pseudomonas, y se generan todos esos procesos de respuesta inmune frente a las estructuras de la bacteria, que son las que generan y terminan produciendo el daño grave sobre el tejido del pulmón. Y muchas pues están dadas por las toxinas. También se producen síndromes sépticos, porque se produce muerte celular y pues se liberan los componentes celulares, por ejemplo las proteínas del choque térmico, que son las que activan los TLRs o algún otro sistema proinflamatorio. Entonces se forma aquí como, uno diría como un círculo, ¿no? No un círculo virtuoso, sino pues lo lógico entre la interrelación del hospedero, la respuesta inmune, el daño que se hace al tejido que ya está comprometido probablemente por un evento previo. Generalmente a veces se sucede una primoinfección de tipo viral que puede disminuir las barreras de protección de tipo anatómico y de la inmunidad innata, y entonces nos deja expuestos a que un agente de estos, también equipado, pueda llegar hasta el tejido, empezar a producir. Obviamente el sistema inmune lo detecta, empieza a desencadenar todo lo que ustedes ya saben de respuesta inmune, y lo que pasa es que eso, junto a todo el potencial enzimático y tóxico que tiene la bacteria, pues agravan el cuadro que ya estaba mal. Y entonces lo que viene ella es a encontrar una tierra abonada para poder producir más lesión. La infección crónica por estos microorganismos ocurre en todo el pulmón. En casos de enfermedad pulmonar estructural, el ejemplo común es la fibrosis quística, pero también pueden encontrarse bronquiestasias, panbronquiolitis, la crónica recurrente. Fíjense que todo hace referencia a esa afección previa del pulmón. Entonces, ahí está el sitio, el campo, las condiciones adecuadas para que ella se comporte claramente como un oportunista. Un oportunista con potencial patógeno, ¿cierto? Como ya lo hemos visto, las bacterias tienen capacidad de producir toxinas y enzimas. Lo que pasa es que la diferencia entre la gravedad del cuadro clínico y tal vez alguna primoinfección la define el sistema inmune del hospedero, el estado de salud, en este caso, por ejemplo, de los pulmones del hospedero, porque está expuesto. Digamos que algunas características que difieren o hacen diferencia en este tipo de enfermedades, la alteración de la eliminación mucociliar, que produce acumulación de moco en los pulmones. O sea, estos pacientes empiezan a acumular moco, y el moco es ese sustrato que le facilita, digamos, el que esté por ahí la bacteria, el que logre ingresar y medre por ahí en esas secreciones y empieza a producir exactamente alginato, y eso pues va a producir necrosis, daño y demás. Generalmente puede existir un factor común que favorece la colonización por Pseudomonas
aeruginosa en este tipo de enfermedades pulmonares, quizás la adherencia al moco, obviamente, la capacidad de adherirse a él, que no se encuentra en el resto de bacterias gram negativas. Digamos que esa es la capacidad propia de la bacteria, tiene cómo adherirse a esas secreciones. Y se ha encontrado que la mayoría de las cepas aisladas en las muestras de pacientes con fibrosis quística producen un exceso del exopolisacárido mucoide, que es el alginato, y eso pues lo que va a agravar es el cuadro del paciente. Diga, la pseudomonas aeruginosa puede crecer en casi todos los sitios anatómicos, pero tiene una proclividad o un tropismo marcado por los pulmones, lo que hace que ese sea el sitio que con mayor frecuencia puedan estar infectando o coinfectando mejor. ¿Cómo hace para evadir las defensas del hospedador? A veces la dosis infectante puede permitir evadir las defensas del hospedador. Tiene 4 toxinas que le permiten evadir la actividad de las células de la defensa, evaden la fagocitosis, producen citotoxicidad. Los efectos de las toxinas son locales, pues lo primero que debe hacer es adherirse, o sea, no son toxinas que alcancen torrente sanguíneo y se extiendan y trabajen en órganos a distancia, como sí sucede con otros microorganismos, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, la toxina diftérica. No, en el caso de la pseudomonas aeruginosa, la toxina trabaja en donde esté creciendo la bacteria. Produce 4 proteasas distintas y cuando menos 2 fosfolipasas. Entonces aquí ya estamos viendo cómo afecta directamente tejido y demás. Además de estas toxinas, produce ramnolípidos, piocianina, ácido hidrocianoico, que también tiene la capacidad de afectar al hospedador. O sea, ella bioquímicamente tiene la capacidad de alterar y dañar el sitio donde está creciendo. ¿Quién la mantiene controlada o la elimina? Porque esas afecciones a nivel pulmonar no se presentan en un paciente que no tenga una patología de base, ¿sí? Un paciente hospitalizado en UCI durante mucho tiempo, probablemente con, digamos, alguna forma de asistencia ventilatoria para ayudarle a respirar. Un paciente que tiene quemaduras en la piel, bueno, y puede extenderse por vía hematógena en ese tipo de pacientes. De resto, es muy poco frecuente que un paciente que no tenga ninguna lesión pueda adquirir infección por pseudomonas a nivel de la comunidad. Se han encontrado algunos casos en pacientes, por ejemplo, que tienen fracturas a nivel de la articulación del pie, sobre todo con algún tipo de perforación y demás que permita probablemente entrar en contacto con la bacteria que a lo mejor está en el medio pues, con el cual tiene contacto. Las tasas, proteasas, 2 hemolicinas, fosfolipasa C, que es termolábil, un glucolípido termoestable, una exotoxina A que produce necrosis tisular, y en últimas, pues esto afecta directamente el tejido, entonces se produce una necrosis. La toxina evita la síntesis de proteínas, que es un mecanismo semejante al de la toxina diftérica. La ribosilación y el factor de inicio no arrancan, digámoslo así, lo que hace es tratar de evitar, y entonces no hay síntesis de proteínas, el tejido se afecta. Y aquí, para que tengamos más o menos una idea de dónde puede crecer, puede producir lesiones oculares, lesiones en sitios por traumas, y lo que les decía en relación, por ejemplo, a fracturas a nivel de la articulación del pie, que generalmente no son de ese tipo de fracturas abiertas, donde queda expuesto el hueso con tierra y todo ese tipo de elementos, o cuando ha habido perforación a ese nivel, porque pues con materiales oxidados, puntillas, clavos y demás, eso podría ser una vía en las cuales se pueda
tener contacto con este tipo de microorganismos, pero el paciente resuelve fácilmente, pues ayuda al tratamiento porque tiene una respuesta inmunológica fuerte y completa. En pacientes quemados se han encontrado infecciones del tracto urinario y obviamente en los pacientes con fibrosis quística. Digamos que el grupo grande que mayormente se ve afectado por este tipo de coinfecciones son los pacientes quemados y los pacientes que tienen fibrosis quística. Más hoy en día se han encontrado mayores coinfecciones por Pseudomonas en los pacientes con fibrosis quística que en los pacientes quemados, que eran los que anteriormente se encontraban más afectados por este tipo de coinfecciones, pero han mejorado las unidades de quemados. Entonces, pues ese aislamiento del paciente quemado y demás es lo que evita las coinfecciones. Hay bacteriemias producidas, son de muy mal pronóstico, con una mortalidad entre el 22 y el 44% de los pacientes. Se observa mucho en pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Los pacientes presentan fiebre, estado de choque o hipotermia. Se observan, el paciente que tiene bacteremia presenta como evidencia de la bacteremia unas lesiones cutáneas que se llaman ectima gangrenoso. Entonces una cosa va con la otra, es como el marcador del inicio de la bacteremia, además pues del pico febril y todo lo que es el choque y demás por una bacteremia. No son bacteremias transitorias, son bacteremias que se vuelven permanentes y entonces se ha observado en pacientes neutropénicos, pero también en pacientes con SIDA. O sea que la disminución de cualquiera de esas dos células de la defensa permite el llegar a este cuadro tan complicado como es una bacteremia y si miramos, pues es alta la mortalidad por este tipo de coinfección. Las lesiones de piel, o sea, el ectima gangrenoso, empiezan como unas lesiones de color rosado y terminan necróticas porque la bacteria hace invasión vascular y por eso es que se produce la necrosis. ¿Okay? Entonces, mire cómo se va escalonando la gravedad del cuadro. La Pseudomonas es una bacteria a la cual en un principio se trataba, digamos, con antibióticos y cedía la infección. Después la gran mayoría de los antibióticos, y si ustedes lo vean, cefalosporinas hay contra antiseudomónicas y casi todos los grupos tienen ese grupo especial de antibióticos contra Pseudomonas, pero cada día la exigencia para unos nuevos antibióticos es más porque la bacteria tiene muchos sitios de unión a plásmidos y eso le da pues la capacidad de cambiar rápidamente. Las respiraciones, las infecciones respiratorias son las que más comúnmente producen la Pseudomonas, generalmente asociados al uso del respirador VAP. Muchos de estos datos se basan en cultivos de esputo o aspirados, o sea que sí hay estudios hechos para confirmar esto, ¿no? Aspirado a través de la sonda endotraqueal. Y lo que nos puede mostrar es que no solamente está la Pseudomonas aeruginosa como tal, sino que hay otras colonizaciones no patógenas del árbol bronquial, formación de biocapas sobre el tubo endotraqueal o una simple traqueobronquitis, que es lo que se puede derivar de este tipo de ayudas ventilatorias. O sea, eso no es tan inocuo en razón de los procesos infecciosos. Obviamente el paciente lo necesita, no podría sobrevivir si no lo tiene, una maravilla que lo haya y que haya ese tipo de apoyos, pero eso deriva en la, digamos, la posibilidad de coinfecciones con muchos microorganismos y específicamente pues hoy estamos hablando de eso. Se produce neumonía y ese es un paciente con fiebre, leucocitosis, esputo purulento, una placa de rayos X con infiltrado nuevo, expansión del infiltrado preexistente. Cuando se toma la muestra y se hace coloración de Gram, el esputo muestra un predominio de leucocitos polimorfonucleares en combinación con cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa. Generalmente en las situaciones clínicas
que sugieren neumonía por Pseudomonas aeruginosa. Esas son las características del esputo de este tipo de pacientes. Entonces, obviamente, pues aquí hay que, generalmente esas muestras se hace cultivo, no solamente el, la coloración de Gram, sino cultivo, pero y hoy en día, pues la parte de biología molecular para confirmar el diagnóstico. Aquí hay muchas dudas en, perdón, en cómo se debe tomar la muestra. Si se debe hacer un lavado broncoalveolar o una muestra con cepillo en las vías respiratorias distales. Si resulta mejor que la aspiración traqueal para obtener muestras para cultivo. ¿Por qué? Porque a veces no viene la carga suficiente de bacterias para que los cultivos faciliten el aislamiento de la bacteria. Entonces, y además, pues para no, ¿cuáles pueden ser las formas menos invasivas que se le pueden hacer al paciente para no acabar de complicar el cuadro? Entonces, a veces pues una forma u otra son las más específicas y digamos que lo que se sucede ahí es, a veces pueden hacer un lavado, a veces un cepillado, a veces el aspirado para tomar la muestra. ¿Qué otras infecciones pueden ustedes encontrar en pacientes que sean derivadas del contacto con la pseudomona? Se ha encontrado, por ejemplo, las que sí pueden ser adquiridas en comunidad, otitis externa leve en nadadores, porque el hábitat de la bacteria también puede ser el agua. Otitis externa invasora maligna en pacientes diabéticos, lesiones en ojos después de cirugías y lesiones endovasculares en consumidores de drogas inyectadas. Entonces, estos serían como otras formas de infección que produce este tipo de microorganismos. La bacteria hace un daño celular y afecta, fíjense cómo hace las exotoxinas, se une, empieza a producir elastasas y empieza a desacoplar y a dañar, fíjense cómo inhibe la síntesis de proteínas, lo que deriva en una necrosis. Hay inyección de todas las enzimas, pues de todas las enzimas que produce, proteasas, elastasas y demás, y daña completamente las células. Puede alcanzar la bacteria el torrente sanguíneo y puede ir al sistema nervioso central y demás. Entonces, pues puede afectar de manera grave al paciente. Una vez que hace bacteremia, que logra la bacteremia en un paciente que está hospitalizado con un cuadro grave, pues digamos que podría ser con un curso fatal. Aquí para que observen cómo en un paciente quemado puedes saprofitar las lesiones y empezar, bueno, más que saprofitar es a coinfectar ese tipo de lesiones en un paciente que está pues sin piel, expuesto a este tipo de coinfecciones. Y ese color verde es el que produce la bacteria, ¿sí? Entonces, obviamente, pues es una lesión con todas las complicaciones de las que ya hablamos, por la capacidad que tiene la bacteria de producir proteasas, elastasas, de fijarse al sitio donde empieza a multiplicarse y a extenderse y puede ocupar toda la lesión. Hoy en día, si uno lee en relación a estas coinfecciones en unidades de quemados, pues no son tan frecuentes, no quiere decir que no se produzcan, sobre todo cuando son unidades de quemados bien estructuradas y organizadas. Para el diagnóstico microbiológico, pues las muestras dependen de donde esté creciendo la bacteria y entonces pueden ser pus, orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, esputo según la lesión. Para el cultivo en agar sangre, en medios para bacilos entéricos, no fermenta lactosa, crece de manera más lenta, son indol negativa, oxidasa positiva, citrato positivo, no producen sulfuro de hidrógeno y tienen movilidad. En agar sangre las colonias son grandes con pigmento que varía entre el azul y el verde. El pigmento azul es la piosina, que es soluble en cloroformo, y el fluorescente es soluble en agua. Hoy en día pues existe técnicas capaces de identificar los patógenos más frecuentes causantes de neumonías hospitalarias y discriminarlos de
mediante cuantificación y del PCR en tiempo real, que es el Film and Write de BioFire, el cual ya cuenta con una aprobación de la FDA. Este panel detecta en cerca de 1 hora 18 bacterias, 8 virus y 7 genes que puedan presentar resistencia a los antimicrobianos, de manera que, pues, ahí antes de que se dé el resultado del antibiograma, pues ya tienen una idea para iniciar la terapia de antibióticos. Son resistentes a muchísimos antibióticos, aminoglucósidos, demás. Los tratamientos generalmente deben hacerse con más de un fármaco, pues teniendo en cuenta el reporte del antibiograma, concentración mínima inhibitoria y demás, pero pues como tienen que empezar de manera empírica, penicilina, ticarcilina, piperacilina, con aminoglucósidos, trobamicina, también con cefaperazona, imipenem, ceftazidima, y hoy en día usan colistina y polimixina B, que hace unos años no se usaba, porque pues tiene efectos secundarios, porque no veían la aplicación, pero como se han ido escalando las resistencias de este tipo de microorganismos, entonces pues, han tenido que buscar alternativas terapéuticas con la colistina y la polimixina B. Generalmente más de un fármaco, a veces hasta 3, para buscar eliminar el microorganismo, que además pues encuentra un campo donde el agente, la persona o el hospedero no está ayudando. Eso eran las pseudomonas, la pseudomona y principalmente la pseudomona aeruginosa. Está la Cinetobacter, que es una bacteria aerobia gram negativa, fue descubierta más o menos a principios del siglo XX, digamos que como asociada a infecciones en pacientes que tenían alguna infección de base, la han encontrado mucho en pacientes que vienen de las guerras, todas esas guerras del Golfo y demás. Generalmente pueden venir con lesiones producidas por este tipo de microorganismos. Se pueden encontrar como hábitat de los microorganismos el agua y la tierra, pero también pues se pueden aislar de la piel, de las mucosas, de las secreciones y en el medio intrahospitalario. Y hoy en día, digamos que ese sería como el reto también, que son las coinfecciones adquiridas a nivel intrahospitalario. De pacientes, por ejemplo, con los pacientes que vienen con traumas por arma, por fuego, pues por disparos, minas de esas que antipersonas y demás. Esas lesiones por lo general terminan infectándose con este tipo de microorganismos. Se conoce la Cinetobacter baumannii y Wolffi, Johnsoni y el Haemolyticus. Generalmente tienen una forma cojobacilar que a veces tienden a confundirlos con Neisseria. Se ha determinado que es muy difícil con solo la coloración, incluso a veces con este tipo de apoyos de microbiológicos, la identificación de este tipo de microorganismos. Entonces, pues se ha usado mucho la parte molecular. El Acinetobacter baumannii se puede aislar de sangre, de esputo, de piel, de líquido pleural y de orina, lo que nos da la idea de cuáles podrían ser los órganos o los sistemas afectados o infectados por este tipo de microorganismos. El Acinetobacter johnsoni es nosocomial, o sea, aísla mayormente de pacientes hospitalizados. Se ha aislado de muestras tomadas en pacientes con catéter intravenoso de plástico, desencadenando en estos pacientes una neumonía nosocomial. También pueden producir septicemias en pacientes con quemaduras o compromiso inmunológico y el tratamiento es bastante difícil. Si comparamos, pues tienen comportamientos parecidos, ¿cierto? La Acinetobacter y la Pseudomonas, de manera que el problema es la capacidad de virulencia que tiene y la dificultad para el tratamiento.
La colonización inicial con Baumani en el hospedador y en el ambiente se facilita por la capacidad del organismo para adherirse a las superficies y a las células humanas y para crear biopelículas, de manera que pueden estar en equipos que se usan para los pacientes. Pueden formar esa biopelícula porque pues tienen una relación, o sea, fenotípicamente pueden producir un exopolisacárido y fimbrias y eso les facilita crecer en este tipo de elementos, válvulas, ese, ese material que se hace para reemplazar cadera, todo eso puede digamos que infectarlo y generalmente no se puede hacer nada porque pues, no se puede hacer ningún tratamiento y lo que terminan es haciendo un reemplazo. Tienen una molécula sensible al quórum, codifica por el gen aval autoinductor de sintetasa, que es lo que implica la formación de biopelículas en las superficies no biológicas, o sea que no solamente afecta directamente las células de eucariotas y demás, sino que puede crecer sobre materiales no vivos. Y pueden producir apoptosis de las células mediante porinas. Entonces dañan las membranas externas de las células. Pueden ser células de la defensa o las células pues, las células de la piel y demás. Y eso pues agrava el cuadro, o empieza y permite la extensión de la bacteria. Este tipo de bacterias puede sobrevivir en ambientes hostiles dentro del hospedador, sobre superficies inanimadas, mediante la modificación de la estructura de su lípido A. De manera que hace además también un descenso consecuente en susceptibilidades a antibióticos y péptidos antimicrobianos y aumenta su capacidad de supervivencia en casos de desecación. Y eso pues ya nos deja frente a un panorama bastante complicado. Puede crecer sobre elementos no vivos o sintéticos, es capaz de modificar su estructura del lípido A y acordémonos que el que tiene potencial de toxicidad en células como las nuestras es el lípido A, disminuye la sensibilidad a los antibióticos y eso sí es pura parte, ya la vimos nosotros en la genética bacteriana y además puede tolerar la desecación. Produce fosfolipasa C, fosfolipasa D, que son los que se han identificado y relacionado con la capacidad de virulencia son citotóxicas y además de dañar la célula, le facilita la extensión a las células siguientes, entonces va como ocupando y dañando las células. Puede adquirir hierro, o sea que tienen sideróforos. No, los seres humanos no tenemos hierro libre, en la mayoría pues está conjugado, pero cuando hay alguna lesión o acción de molicinas y demás, pues puede quedar por ahí hierro libre, lo capta porque tiene sideróforo la bacteria y eso le aumenta el potencial de virulencia, son más difíciles de controlar por las células de la defensa, que es un mecanismo importante de la virulencia. Puede además crecer a pesar de la deficiencia de hierro en el ambiente circundante. Entonces, miren la capacidad que tiene de adaptabilidad esta bacteria. Si hay hierro, chévere, ella produce sideróforos, lo capta, eso le da mayor resistencia a la actividad de las células de la defensa, de la fagocitosis. Y si no hay, pues igual, ella puede hacer, digamos, otras acciones metabólicas que le permiten sobrevivir en el medio. Ya vimos cómo es capaz incluso de resistir a la desecación y demás. Las células hospitalarias de esta bacteria pueden desplegar múltiples mecanismos de resistencia, alteraciones en las porinas, bombas de salida, expresión de betalactamasas. Ya nosotros las habíamos identificado, pero esa bacteria las expresa todas. Entonces, los antibióticos necesitan pasar hasta el punto diana para poder efectuar su mecanismo de acción y resulta que si ustedes recuerdan la membrana externa tiene porinas y una de las formas de resistencia es dejar de formar esas porinas en su membrana externa de manera tal que el antibiótico no tiene por dónde ingresar
En otros casos puede que ingrese, pero acuérdense que hay las bombas de expulsión o de salida, y entonces el antibiótico tampoco puede llegar a su punto diana, y la producción de enzimas que dañen el antibiótico, específicamente de beta-lactamasa. O sea que aquí puede dañar los que afectan la síntesis de proteínas, los que afectan la pared, los que afectan la síntesis de material genético, de manera que por ese lado, pues fíjense ya tres mecanismos de acción de antibiótico. Lo que dificulta el paseo de antibióticos betalactámicos al espacio periplásmico. Estas especies pueden tener una expresión excesiva de bomba bacteriana de expulsión, disminuyen concentración de antibióticos betalactámicos en el espacio periplásmico. Si el antibiótico no llega al punto diana, pues no hay nada que hacer. También sirven las bombas de expulsión les sirven para sacar o extraer quinolonas, tetraciclinas, cloranfenicol, desinfectantes, digeciclinas. También las cefalosporinas, digamos, puede producir daño de enzimas específicas contra este tipo de antibióticos, beta-lactamasas AMPC, que son las de clase C, que son intrínsecas a todas las cepas de Baumani. Se expresan en concentraciones bajas y no son inductibles, pues de todas maneras las puede producir y las libera y empiezan a tener lo que se conoce como el gen AMPC o AMPC, que aumenta la producción de beta-lactamasa y lo que deriva en una resistencia a las cefalosporinas. Como manifestaciones clínicas se pueden encontrar neumonías, infecciones del torrente sanguíneo en pacientes con catéter central, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, con una mortalidad del 64%, que es muy alto, infecciones de piel y tejidos blandos, meningitis, infecciones diversas. Generalmente las infecciones causadas por Acinetobacter baumani se acompañan de tasas elevadas de mortalidad. Se cree que esto deriva, pues digamos, dependiendo de la enfermedad subyacente y de la resistencia farmacológica de la cepa infectante. Esos serían como los dos factores que contribuyen a la mortalidad tan alta que presenta este tipo de microorganismos. En primera instancia, lo que tenga el paciente, esa enfermedad de base que permite esa coinfección, porque igual que en las pseudomonas no es frecuente las infecciones, o no son, disculpe, las infecciones por este tipo de microorganismos en pacientes con un sistema inmune capaz de eliminar la bacteria. Y obviamente, pues, junto a la infección de base que tiene el paciente, la capacidad que ya vimos que tiene la bacteria, pues, digamos, la resistencia farmacológica de la cepa. Para la identificación, y aquí les repito lo que ya había dicho, la parte microbiológica a veces, aunque el diagnóstico, pues la confirmación del diagnóstico, la identificación microbiológica mejor, pues es fiable, se hace con medios acuérdense que muchos hoy en día son automatizados, este tipo de identificaciones, pero generalmente hoy en día, pues como existe lo que es molecular, entonces eso es lo que más se usa, también la espectrometría de masas con ionización, desorción por láser asistidas por matriz acoplada, como lo que se conoce como MALDI-TOF, que también se usa mucho para hongos, la reacción en cadena de la polimerasa, en tiempo real para identificar Acinetobacter baumani, las especies de este género que tienen mayor relevancia clínica, y eso es lo que está montado en los primers que se usan para la identificación. Esto digamos que es lo que ha cambiado pues, el apoyo de la identificación de este tipo de microorganismos, sobre todo que junto a cómo ha avanzado la biología molecular, pues muchos de los pacientes que se atienden en países que tienen algunos problemas de orden, digamos, de guerras y enfrentamientos de este tipo, que sus fuerzas armadas se desplazan a otros sitios, es que llegan infectados
o las lesiones que reciben en acción se complican con este tipo de microorganismos y son, pues ya lo ven, muy difíciles de tratar. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Y me gustaría que leyeran sobre la Klebsiella que encontraron ahora asociada a enfermedades de transmisión sexual, que ya la habíamos hablado nosotros, que es la Klebsiella granulomatis, que se convirtió en un problema microbiológico porque pues, está produciendo necrosis a nivel de los genitales externos de los pacientes y se adquiere por contacto sexual. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver si ahora sí ya puedo entrar. Ay, se dañó esto. A el Classroom. Listo. Ay, Dios. A ver, no hace conexión. Ya. Minutos mientras logro conectarme por aquí. Ya. Pasó. No. Bueno, estoy tratando de conectarme con Classroom, pero no sé qué pasa. A ver. Mm. 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 . 。 。 。 . 。 嗯。Mm-hmm.
Aló. Aló. Sí, doctora. Bueno, tengo aquí William Nemesio Díaz, María Fernanda Aquí estoy, Valero. profe. No, es que estoy leyendo el Excel, ¿ok? De los que lograron ingresar el parcial, el quiz. Juan Diego Caicedo, Sandra Valentina Barrios, Valentina María Sierra, María José Brand, Sara Calderón, Silvia Gómez, Damaris Johanna Villamizar, Sara Sofía Nova, Santiago Torres, Lina Mantilla, Eglis Isabel Sepúlveda, Michelle Dayan, Natalia Hernández, Nasli Salinas, Sharon Rincón, Warren Parada, ¿sí? Charik Picón, Luis Calvache, Samuel Martínez, Alexander Rubiano, Silvia Maldonado, Samuel Alberto Tarazona, Andrea Cristiano, Yurley Morantes, Stephanie Luques, William Fernando Pavón, Dana Murcia, Nicolás Niño, Brian Alsina, Oriana Yanet Blanco, Andrea Vera y Carolina Marcela Cuadros. ¿Listo? Profe, disculpe. Sí, señor. Sebastián Dígame, está ahí. voy a mirar. Yo le envié Santiago, hace Michelle. como 2 minutos, pero no sé. No escucho mi nombre. No lo nombré, no está aquí. Sebastián Mejía Pacheco. Correcto. Ahí está. Aquí está, Ah, Sebastián. listo. Listo. ¿Alguien más? No, profe, pues preguntarle qué va a pasar o qué. Venga, María Fernanda. ¿Cómo es su nombre? Linet. Linet. No, Linet sí no tengo acá. Linet Camacho. Señorita. Sí, porque Profe, es que me rechazó. Señor. Edgar Rueda, ¿me podría hacer favor? No lo escucharon. Los que no escucharon no están. Pero es que, mire hasta la hora que logró ingresar Sebastián Mejía. Sebastián entró temprano, 15 y 12 y, no sé, ahí hubo 15, no puede ser, porque eran las 14, ¿cierto? Pero esta es la hora, mezcla temporal. Vea pues, Profe, ¿por qué 15? extraño, porque yo envié a las y 13 y cuando eran las 14, yo de una vez le dije porque me apareció ese mensaje y a mí no me dejó entrar. Bueno, pero aquí hay gente que entró después de las 13. Y ahí está en la llamada que a las y 14 yo de una vez que me saltó ese bichito, ese aviso que me rechazó el envío, yo le dije, Porque profe, ya lo había me cerrado. rechazó el envío. Vuelvo y le repito, yo les di el tiempo que habíamos acordado. Yo no tengo ni la más mínima intención de perjudicar a nadie. Lo que a mí me parece es que todo el mundo tiene que tener la misma oportunidad, ser equitativo para todos, porque es que si no sería inconsecuente, ¿sí? Aquí hay gente que logró subirlo a la plataforma a las 13 minutos y 52. Bueno, no sé, que es la última persona que lo ingresó, que fue Carlin Marcela Cuadros. Y Sebastián entró antes que todos. Sí, profe, ojalá pues pudiéramos estar en situación igual, pero no todos estamos conectados al mismo internet. ¿Cuántos de ustedes no pudieron entrar a la evaluación? A la evaluación no, porque a la evaluación entraron. A la entrega de la evaluación. Porque es que si uno espera hasta lo último, pues sucede eso. Acá por el chat han reportado 3, doctora. Listo. Con nombre y todo, hágame el favor. 4 conmigo. Por favor, mándenlo al chat porque acá en el chat solo hay 3. Sí.
Manden nombre y apellido al chat. Tengo a Mario Daniel Ibarra Rosero. Mm, Tengo a Yurani, sí, que se llama Daisy Yurani Torres Parra. sí, señor. Y tengo a Linet Paola Camacho Robles. Y Edgar Rueda. Listo. Gracias. Pues lo único que no sé, yo por mí no tengo ningún problema, pero no me parece justo con los demás. De manera que lo que vamos a hacer es que lo logren presentar con los otros. Si se les presenta el mismo problema de internet, que lo van a tener siempre, porque si tienen un problema de conectividad, la van a tener siempre, pues ahí sí yo no tengo nada que hacer, ¿sí? Lo que no pueden esperar ustedes es saber si a la última hora vamos a ver qué hacemos y lo metemos, ¿sí? Porque si es que yo espero a la última hora, siempre les aviso, voy a cerrar la aplicación, siempre, siempre les aviso, voy a cerrar la aplicación y demás. Bueno, todo lo demás ya es llover sobre mojado. Listo, gracias. A las 4 de la tarde tenemos un quiz Gracias a con el usted. otro grupo. A las Bueno, 4 de la tarde, ¿ahorita? ¿y usted qué Muchísimas cree? gracias, profe. No, pensé que mañana. A ver, a ver, a ver, sean coherentes. ¿Cuándo es la Yo clase de no sé. bacterias? ¿Mm? No sabía qué horario tenía el otro grupo, profe, perdón. Sí, hasta mañana. No, hasta mañana no, hasta las 4. Ah, el resto del grupo hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta